Hay eventos que impulsan la credibilidad de los pueblos. La evolución de esas sociedades tienen sus razones propias. Pueblos como Villa del Rosario tienen auténticas manifestaciones culturales, originales, que realmente dan fe a seguir esa historia. Hoy queremos regalarte esta producción audiovisual que involucra una historia razonable, una historia bendita que parte justamente desde este punto de encuentro, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 1531. Un hombre blanco proveniente de Alemania, en búsqueda del oro indio, aquel tesoro que los indígenas del inicio, el indígena que formó parte de los mismos territorios del Perú, México, Bolivia y de toda la parte alta de las montañas andinas americanas, el tesoro que resguardó por mucho tiempo y convirtió en prendas de arte para sus dioses. El capitán alemán Ambrosio Alfinger, fundador del pueblo de Maracaibo, pasó la Sierra de Perijá en busca de una vía de comunicación más directa con el Océano Pacífico. Pero durante ese paso por las tierras perijaneras, nuestros indígenas tuvieron la primera experiencia con el hombre blanco, conociendo el ganado y otros rubros que ya los alemanes usaban como herramientas para la sobrevivencia. 1699. Los padres capuchinos se ubican en la zona de Perijá. En 1710 se establece un centro misional en lo que hoy conocemos como Villa Vieja. A partir de ese punto se inicia la avanzada para el evangelio de los pueblos indios de Perijá. Tintiníes, Sabana Nueva, El Naranjo, Piche, Tinacoa. Son pueblos que comienzan a disminuir de población indígena por enfermedades, enfrentamientos entre ellos mismos y posibles confrontaciones con el ejército español, muy cerca de Maracaibo. Entretanto, Maracaibo comienza a vivir tiempos difíciles en cuanto al acceso a alimentos, mirando a Perijá como una grandiosa oportunidad sustentable de vida. En 1722, con permiso real, se autoriza a don Juan de Chourio e Iturbide a pacificar los indios perijaneros y fundar una villa, evento que comienza casi 2 años más tarde sin éxito, debido a la resistencia indígena y a la gran cantidad de estos pobladores dispersos en todo el territorio hasta la Sierra de Perijá. Sin embargo, muchas fueron las adversidades, confrontaciones y lamentables muertes que este proceso involucró, teniendo como escenario varios intentos y profundas búsquedas del lugar donde sería la fundación, que junto a la pacificación de los indios de Perijá se desarrollaron, pudiéndose advertir lugares como la construcción de una casa fuerte en las orillas del río Palmar. Más adelante, un lugar denominado El Real de Perijá, donde pernoctaban las autoridades. Entretanto, se procedía a la búsqueda del río Apón y el río Cogollo, confundidos estos con un caudaloso río del cual ya habían escuchado hablar, el río Santa Cruz, concluyendo que era el río Cogollo, en definitiva, el lugar apto para la fundación. De estas acciones quedan conformados 2 hatos de grandes siembras, el de San Juan y el del Cogollo, ambos de don Juan de Chourio. En 1725, don Juan de Chourio declara que el lugar de la fundación es Arroyo Grande, siendo este muy cerca de la actual Villa Vieja, poco distante del río Cogollo y de Curipia, lugar donde hoy es San Ignacio de Loyola. Para 1729, la villa sigue evolucionando en su sitio original, pero con muchos contratiempos. Entre ellos, don Juan de Chourio es señalado de corrupción ante el rey, siendo encarcelado en Coro. Sin embargo, gracias a los testimonios de grandes amigos y seguidores de su obra fundacional, el 28 de noviembre de 1731, por orden del mismo rey, queda absuelto y ordenan la devolución de todos sus bienes, considerando su inocencia. Es entonces en el año de 1731
un tiempo de grandes adelantos para el sueño del fundador llamado el Capitán Grande, por los Collamos y Macuaes, quienes para esta fecha ya se encontraba un gran grupo bautizados y pacificados. Además, el rey concedió más tiempo para consolidar la villa. También licencia para traer 25 familias de las Islas Canarias y así poblar la villa de Nuestra Señora del Rosario. Para 1734, la villa todavía ocupa el lugar de Arroyo Grande, cerca del río Cogollo, contando con 25 casas en las que viven 59 familias, una iglesia completa con sus ornamentos decentes y sus casas capitulares. En 1737, en las sabanas de la villa se han construido 24 casas de campo que las habitan vecinos de la ciudad de Maracaibo, con sus familias y ganados mayores y menores. Sin embargo, el 20 de octubre de ese mismo año, don Juan de Chourio envía una carta a su majestad el rey, indicando: Señor, desde que entré al sitio de la fundación, atendiendo al fin la contratada pacificación, faltándole al terreno las circunstancias que por nueva población previenen las leyes respecto de otros, pues el agua está algo distante, las maderas lejos, los materiales escasos y el clima se ha reconocido enfermo, que todo se desperdició por el fin de pacificar. Pero, por haber logrado se toleraban los quebrantos. Además, las invasiones no esperadas de los bárbaros indios motilones, reconocí que revestido ya el vecindario de crecidos temores, pues llegó a quererme representar, y al fin me ha representado el que convenía mudar la población al sitio de Operapán, primer paraje donde en años antiguos empezó a fundar el difunto Fray Paolo de Orihuela. Quizás frustrado, pero con mucha fe mariana, don Juan de Chourio determina que es mejor mudarse a otro lado, siendo donde hoy se han consolidado los sueños del fundador. Entre tanto, continúan los señalamientos y las resistencias por parte de gobernantes y otros fieles a su majestad el rey. El 28 de noviembre de 1737, el Cabildo Eclesiástico de Maracaibo escriben al rey informándole: Señor, habiendo pasado al valle de Perijá a reconocer la fundación que tienen a cargo don Juan de Chourio e Iturbide, para que vuestra majestad sea informado de la verdad, ponemos a vuestra real noticia que los indios naturales de aquellos territorios están totalmente pacíficos y se hayan fundado 4 pueblos, uno en el sitio que llamaban Sabana Nueva, con el nombre de San Miguel, con 100 indios, administrados por Fray Andrés de la Oliva; otros en el sitio de Apón, con el nombre de San Francisco, con 80 indios administrados por Fray Francisco de Catarroja; otro en el sitio llamado El Piche, con el nombre de Nuestra Señora de Belén, con más de 100 indios administrados por Fray Joaquín Mallorca; otros en el sitio de Macoa, llamado San Fidel, con 130 indios administrados por Fray Eugenio de la Oliva, todos religiosos, capuchinos y muchos otros indios que van y vienen a dichos pueblos y traen a sus hijos a recibir santo bautismo, y no se quedan por tener distantes sus labranzas y tratan de labrar cerca de los pueblos y quedan con ellos como lo han ejecutado algunos. En efecto, para 1738 ya las casas se construían en la nueva villa del lugar llamado Operapán. En esta ocasión fue más rápido que en el primer intento, considerando que para 1742 ya la iglesia actual estaba terminada. Sabemos que el 28 de febrero de 1745 aquí hubo un acto especial, solemne,
que era para dedicar la iglesia a la patrona que el fundador del pueblo, y supongo que también con el acuerdo de su comunidad, había elegido como patrona, que era Nuestra Señora del Rosario. Y lo sabemos gracias a que Monseñor Mariano Martí, obispo de Caracas, que anduvo de paso por aquí 30 años después de eso, en 1775, cuando pasó por Perijá, entre sus obligaciones estaba revisar los libros parroquiales, y encontró que en la primera página del libro de bautismo había una nota que había escrito el cura, que decía lo siguiente, el cura de 1745, decía: celebróse la colocación y dedicación de esta nueva iglesia de la Villa de Nuestra Señora del Rosario, hoy día 28 de febrero de 1745. Asistieron a esta función los ministros eclesiásticos siguientes: don Antonio Nicolás de Andrade, cura de dicha villa; don Ignacio José Pérez de Pineda, su coadjutor; el muy reverendo padre Fray Silvestre de la Bata, prefecto de estas misiones, y otras personas religiosas y seculares. Entre tanto, el 19 de marzo de 1748, al son de caja de guerra y voz del pregonero de la villa, Juan Pascual, negro esclavo del señor Justicia Mayor, comandante de las armas, en las partes acostumbradas de las 4 esquinas de la plaza de esta villa, como a las 10 de la mañana, anunció para que se enteren todos los vecinos: deben estar todos en la villa al día 26, día previsto para la llegada del señor gobernador. Ya para el 20 estaba listo el censo actualizado para la fecha de todos los habitantes y pertenencias. Para tener una idea sobre el contexto de la villa, en esta fecha se detallan con precisión uno de los archivos. Para tener una idea del contexto de la Villa del Rosario para esta época, vamos a precisar lo que nos indica el libro, justamente el censo de 1748. Andrés de la Rosa, su mujer Tomasa Triviños, tiene 3 hijos nombrados Pedro, María, Josefa, Francisco del Rosario. Tiene casa en la villa, ganados mayores y labranza en la G de platanales y maizales. Por otro lado, Sebastián Ávila, su mujer Marcela Coronel, tiene 5 hijos nombrados María Rosa, María Soledad, Juan Gregorio, José Joaquín, Sebastián Joseph, tiene casa en la villa, hato de ganados mayores en esta jurisdicción y una sirvienta. Eventos como este se destacan y se precisan justamente en otra parte donde dice: María de la Concepción Barrios, viuda de Simón González, tiene 3 hijos nombrados Antonio, Pedro, Juan, ausente en Valle Dupar. Francisco tiene casa en la villa. De este modo se realizó un censo completo donde se destacan aspectos que llaman la atención, como tiene labranza en la G, sí, justamente la G que conocemos hoy día. Y también indica muchos elementos importantes que son relevantes para la época. Ya para el 25 de mayo de 1751 se anuncia la casi total conclusión de la fundación. Sin embargo, faltan 20 familias canarias que prometió el rey para consolidar las familias que se tienen por objetivo en la cédula real. Don Juan de Churio e Iturbide tiene que esperar. No está muy bien informado de los aconteceres de la Villa del Rosario. Su avanzada edad y el deterioro de su salud le han obligado a guardar reposo. El 8 de septiembre de 1757, ya avanzado de edad, decide redactar el testamento, el cual indica de manera resumida: hallándome gravemente enfermo y en peligro de muerte, deseando tener bien ordenados y dispuestos mis negocios y dependencia y últimas disposiciones de mi voluntad, para cuando llegue el caso de mi fallecimiento como cosa natural y como un vía indefectible estatuo del género humano,
cuando la divina majestad complaciere llevarme de esta presente vida a la eterna. 1861 se presenta un escenario de grandes convulsiones políticas, déficit económico y debilidades políticas administrativas del país. Surgen actores como el recién nombrado comandante Venancio Pulgar, quien llega a la villa de Nuestra Señora del Rosario para solicitar recursos financieros. Don Donaldo García responde negativamente, señalando que ellos son ajenos a estos eventos políticos, que son felices con sus mujeres, sus hijos, su trabajo, sus costumbres, sus ganados y sus siembras. Un evento relevante donde la mujer perijanera pasa a formar parte de este escenario es el momento donde Venancio Pulgar organiza a su gente para atacar a los perijaneros rebeldes. Este toma a la fuerza a quienes pasan a ser las primeras heroínas de Perijá: María Chiquinquirá Romero, esposa de don Donaldo, y su señorita hermana Tomasa García, quienes no vacilaron para subir a los caballos y salir como buenas amazonas cabalgando por las sabanas y dejando al descubierto a Venancio y su gente para que nuestros perijaneros defendieran a Perijá en el Cerro de la Carreta. Huyendo Venancio con su gente y desapareciendo de estas tierras, pero no por mucho tiempo. De aquí nace el famoso verso compuesto por los campesinos. No supo ser caballero y aquí perdió la chaveta, Venancio dejó el sombrero en el Cerro de la Carreta. Y nuevamente Venancio Pulgar aparece en el escenario zuliano como gobernador, trayendo consigo una sed de venganza contra los perijaneros, que lo lleva a quemar la Villa del Rosario en 1872, sin antes haber mandado asesinar a don Antonio Bermúdez. Fue la quema de la villa el ultraje más doloroso que registra la historia del Zulia, desde los candelabros de oro de la colonial iglesia hasta el anafre de Teolinda en su humilde casa de la esquina de la calle municipal, a una cuadra de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Fueron saqueados por los hombres de Venancio. Y es que también ella, como muchos otros, vivieron desesperadamente este inolvidable hecho que quedó en el recuerdo de los perijaneros que se alojaron luego en la cañada de Urdaneta, en Maracaibo, en los Andes y en el hoy pujante municipio Machiques de Perijá, quienes más adelante, en la mañana del día 6 de noviembre de 1873, todo lo más selecto, lo más sufrido y lo más valiente perijanero, acaban estos con el periodo de sangrientos hechos en el territorio de Perijá, con el ataque y asesinato del coronel Antonio Oquendo, Oquendito, vil y malévolo hombre de fechorías que había enviado Venancio Pulgar como gobernador de Perijá. Pero esto no fue todo para Perijá. Los perijaneros se levantan en arma y desafían a Venancio. Este se les va encima con buena artillería, pero los bravos perijaneros se atrincheran y lo vuelven a derrotar. Más de 300 perijaneros se suman al general José Desiderio Trías para atacar a Venancio en el Soler. Termina así la histórica autonomía del Zulia, con la que Venancio engañó al Zulia por mucho tiempo y donde los perijaneros toman un papel preponderante en este escenario de grandes retos para aquellos hombres y mujeres de una gran comarca pacifista que un día debió asumir el heroico y desafiante escenario de la defensa por la dignidad y un pueblo honorable y profundamente convencido del amor y los valores de una extraordinaria sociedad que desde su fundación ha sido espacio para propiciar esperanzas a sus ciudadanos. Y tardó mucho tiempo en que se decretara una ley de régimen municipal. Entonces, en la época ya, cuando está casi finalizando Luis Herrera, se dicta una ley de régimen municipal que cambió por el concepto de municipio, cambió por completo. Y eso dio pie a que se crearan nuevos municipios o nuevos distritos para aquel entonces. Y vemos entonces que nace el distrito Catatumbo. Ante esos antecedentes históricos que habían sucedido no solamente en el Zulia, sino en parte de Venezuela, un grupo de villeros
nos abocamos de tratar de elevar al municipio de Rosario a la categoría de distrito. Indudablemente. Hicimos reuniones en Ugabi, para aquel entonces cumplía la función del Consejo Municipal. Todas las funciones se hacían en Ugabi, y hacíamos reuniones, los grupos vivos de la villa. Y yo me acuerdo que yo redacté un documento donde pedíamos a la Asamblea Legislativa que se elevara a la categoría de distrito el municipio de Rosario de Perijá, porque para aquel entonces existía la figura del distrito dividido en municipio. ¿Qué sucede? Que la democracia estaba tambaleando y nace lo que se llama la COPRE, Comisión para la Reforma del Estado. Entonces en la Comisión para la Reforma del Estado se proyecta entonces la creación de nuevos municipios. Y evidentemente nosotros lo que tratamos de hacer por intermedio de la Asamblea Legislativa, una ley hizo que se hiciera efectivo, de acuerdo a la nueva ley de régimen municipal, este municipio. No fue fácil, porque ¿qué nombre le íbamos a poner al municipio? Los machiqueros querían que Perijá fueran ellos, nosotros queríamos que fuéramos nosotros, y peleábamos. Y yo recuerdo bien muy sabio, Evaldo Marcel Rincón, que estaba en esa comisión. Dice, no hay problema. En Colombia hay Santander del Norte, Santander del Sur. En Estados Unidos hay Carolina del Norte, Carolina del Sur. Podemos poner dos Perijá del Sur. Entonces nació la idea de Rosario de Perijá y Machique de Perijá. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos mantener nuestro gentilicio. Ser peleanero era sinónimo de hombre trabajador, hombre honesto, hombre de campo, y así vamos entonces. Es importante destacar las bondades que Dios ha podido brindar a estas benditas tierras, ubicadas entre cuencas hidrográficas que la hacen ampliamente productivas. En la década de los 60, una actividad infraestructural comienza a gestarse en este territorio de Perijá. Y es que comienza el primer liceo de la villa, pero también se unen los ganaderos para consolidar la Unión de Ganaderos de Villa del Rosario, UGAVI. Un evento relevante y muy significativo, pues se asocia con la actividad agrícola y pecuaria. Son los ganaderos herederos de los primeros fundadores y de esa actividad maravillosa que identifica el trabajo y el campo, UGAVI. Siendo el municipio Rosario de Perijá en los actuales momentos un extraordinario productor de piedra caliza, cemento, petróleo, carne, leche, cacao, merey, queso, pescado y un sinnúmero de rubros que caracterizan la actividad económica local. Finalmente, te invitamos a disfrutar del nuevo impulso turístico que han tomado estas mágicas tierras, que reúnen las potencialidades más sublimes e inspiradoras de la región zuliana. El municipio Rosario de Perijá se ha convertido en el lugar preferido por los investigadores científicos de grandes centros del mundo por sus amplias universalidades en el área de la fauna, flora, que involucra además un ecosistema diverso con características que aún no han sido descubiertas. Sumándose a todo esto, un antecedente sociocultural histórico de gran interés por sus costumbres, tradiciones, religiosidad y, lo más importante, su gente. Rosario de Perijá. Gracias por permitirnos regalarte la vida e historia de un pueblo. Un extraordinario lugar para vivirlo todo. Al repicar las campanas, anuncian un nuevo día, se desborda la alegría de nuestra fe tan cristiana. A la iglesia con más ganas y gente voy a rezar, porque quiero renovar la devoción que me ufana. Virgencita del Rosario, patrona de los villeros, hoy te canto con esmero, de salud del vecindario, De mi pueblo hospitalario